Queremos unidad en mi comunidad, solidaridad. Debemos respetar a la vida para vivir en paz. ¿Por qué no dejar de pensar en otros, de encontrar en Yucashuti, Inés Golán, Bucacha Ayuyactamanta Shamuni. Vive en la comunidad de Bucash. La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de un grupo de investigadores de nuestra sección, emprendió en el año 2016 una investigación en torno a considerar qué es lo que sucede con las competencias que se logran en el español y de qué manera pueden ser transferidas a la lengua quichua. La conclusión fue que la lengua prácticamente está desapareciendo y que por lo tanto es una preocupación enorme que, siendo una lengua minoritaria, el quichua se haya convertido en una lengua minorizada. Tukuy machikuna, kaipikashka tukuy. Uno de los miembros del equipo investigador, una profesora externa, la doctora Silvia Chirek de la Universidad de Valencia, pudo conseguir de la Fundación General de la Universidad de Valencia un dinero de aproximadamente 20.000 euros para construir aquí en San Lucas un laboratorio de lenguas vivas quichua-español. Con estos recursos, con esos instrumentos que tenemos, nos va a ayudar mucho a nuestros estudiantes, a nuestros niños, para que a través de esta tecnología podamos nosotros valorar y fortalecer una de nuestras riquezas culturales, que es el idioma. Aquí dentro del espacio tenemos el área que es de biblioteca y el área que es de computación. Mediante módulos que van a servir de librerías, los dividimos a los dos espacios, los separamos. La capacidad que tenemos para el aula es de 40 alumnos. Va a ir una computadora por 2 personas. Las 22 escuelas están bastante dispersas y a algunos se les va a hacer un poco difícil llegar hasta aquí. Entonces, si la Universidad de Valencia nos sigue ayudando, se construirá posiblemente otro laboratorio aquí en la zona sur de San Lucas para que sirva a otro grupo de alumnos exclusivamente de lengua indígena. En la realidad hay los estudiantes que son mestizos, que no todos somos indígenas. Bueno, hablan primero español, luego quichua, para que puedan entender ellos también. Anteriormente, con la educación general que tuvimos, con la educación hispana, prácticamente nuestros docentes nunca han valorado nuestra identidad cultural. Yo especialmente aprendí el idioma de mis padres, que siempre hablaban el quichua. Ellos nos decían, siendo indígenas, nosotros nunca debemos olvidar nuestro idioma. Es muy bonito nuestra vestimenta, y así sería poder dar ejemplo a los demás que nos ven, por ejemplo, a nuestros renacientes, a nuestros hermanos. Los lunes cívicos ellos asisten con la ropa típica para fortalecer nuestra vestimenta. Asimismo queremos fortalecer nuestra medicina, nuestros costumbres, nuestras tradiciones, y más aún el idioma, que es parte de nuestra identidad cultural, porque conocemos que un pueblo sin idioma es un pueblo perdido.